Dice una placa cuadrada de lado 2A de material elástico lineal con un modo elástico E y un coeficiente Poisson nu está sometido a un estado de tensiones como el que se muestra en la figura. Determinar cuál es el tensor de tensiones, cuál es el cambio de longitud que experimenta el arco AB. Vale, mirad, cosas que quiero que miréis. Primero, la distribución es lineal, ¿vale? Tenemos aquí, bueno, lo primero de todo, aquí solo tengo sigma. ¿Por qué? Porque tengo una tensión en la cara X que es perpendicular a la cara X, ¿vale? Es decir, si esto es X y esto es Y, esto es sigma, esta función de aquí es sigma sub X y esta función de aquí es sigma sub Y, ¿vale? Y lo que me interesa es que veas que el dibujo es un dibujo lineal, que según me muevo hacia arriba, según si la Y es más grande o la Y es más pequeña, la sigma va cambiando, ¿vale? Es una función de una recta que pasa por el cero cuando cuando Y es cero, sigma X es cero, ¿lo ves? En el fondo te lo pinta por los dos lados porque la sigma siempre tiene que ser una tensión de tracción o una tensión de compresión. Tú no puedes tener solo tensión a un lado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tuvieras solo a un lado, lo que pasaría es que tendrías una fuerza, una aceleración que te está moviendo hacia la derecha o una aceleración que te está haciendo mover a la izquierda, ¿vale? Es decir, que este valor de sigma x es la función de una recta que depende de y, es igual a m por y, más n, bueno, teóricamente más una b, porque es una recta, ¿vale? Entonces, ¿yo qué sé? Yo sé que si y es 0, eso implica que sigma x, esto no voy a llamar sigma que depende de x, voy a llamarlo sigma x, ¿vale? Mejor, para que lo entendamos. Esto de aquí, lo voy a llamar sigma x. Y esto de aquí, sigma x que depende de y, aunque sea un poco así. Y esto de aquí lo voy a llamar sigma sub y. Entonces, yo sé que cuando y igual a 0, sigma x es 0. Porque aquí no hay nada. Y también sé que cuando y vale justamente a, porque te estoy diciendo que es cuadrada del lado 2a, es decir, que de aquí a aquí hay una distancia que vale a, cuando y es igual a a, también sé que sigma x vale justamente sigma. Sustituimos los valores aquí en la función esta que ha salido aquí. Por lo tanto, sustituyo y digo, mira, pues resulta que 0 debería ser igual a m por 0 más b, porque significa que b es 0. Y luego digo, mira, pues sigma será igual a la pendiente que no la conozco multiplicado por a más b que es 0. Es decir, que m es igual a sigma partido por a. Por lo tanto, sigma que depende de x no es otra cosa que sigma partido por a multiplicado por y. ¿Vale? Es decir, que cuando la y vale 0, sigma x es 0. Cuando la y vale a, porque estoy hacia arriba, sigma a por a se simplifica y te queda sigma. Y cuando la y vale menos a, es justamente menos sigma. Porque te queda menos a entre a, te queda menos 1, pues menos sigma. ¿Sí? Sigma sub i es un poco la misma idea. Sigma sub i es igual a m' multiplicado por x más b. Fíjate que es una recta que depende de x, ¿no? Aquí vale 0 y aquí vale 2 sigma y aquí vale menos 2 sigma. Es decir, que yo sé que cuando x es igual a 0, sigma sub i tiene que ser 0. Y también sé que cuando x vale justamente a, porque entre aquí y aquí hay una distancia de a, sigma sub i tiene que valer justamente 2 sigma. Es decir, cuando sustituyes la primera te queda 0 es igual a m' por 0 más b', es decir, que b' es 0. Y luego cuando x es igual a a, pues digo 2 sigma tendrá que ser igual a m' por a más b, que es 0. Por lo tanto, m' tendrá que ser igual a 2 sigma partido por a. Lo cual significa que sigma sub i tendrá que ser igual a 2 sigma partido por a multiplicado por x. Lo cual significa que lo que me preguntan en el primer ejercicio, que es cuánto vale sigma, pues diré, pena, pues resulta que mi tensor de tensiones es el sigma partido por a, sigma por i partido por a, 0, 0, 0, 0,
2 sigma por x partido por a, 0, 0, 0. Entonces, este es el tensor de tensiones. Como ahora lo que te estoy preguntando es cuánto vale el incremento de longitud de este arco de aquí, ¿vale? Recordar que el incremento de longitud de cualquiera, ¿vale? El incremento de longitud entre A y B será igual a la integral a lo largo de toda L de epsilon multiplicado por diferencial de L, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer es, para poder calcular epsilon, primero voy a calcular el tensor de deformaciones. Entonces, de aquí lo que haces es decir, mira, pues resulta que el tensor de deformaciones lo haces utilizando la ley de Hooke, será igual a sigma, vamos a ponerlo aquí abajo que es un poco más largo porque va a ser la ley de Hooke, será el tensor de deformaciones será igual a sigma sub x partido por e, es decir, sigma por i partido por a por e menos nu partido por e multiplicado por sigma sub i más sigma sub z, es decir, 2 sigma sub x partido por a. Sigma sub i será igual a 2 sigma por x partido por a por e menos nu partido por e multiplicado por sigma sub x, que es sigma por i partido por a más 0. Y sigma sub z será sigma sub z partido por e, que es 0, menos nu partido por e multiplicado por sigma sub i más sigma sub x, es decir, sigma por i partido por a más 2 sigma por x partido por a. Tengo este sistema de coordenadas, esto es x, esto es y. El arco que yo quiero dibujar es un arco de circunferencia, ¿vale? Pongo ahí un poquito que se vea que es una circunferencia. Y hemos dicho que mi tensor de deformaciones es el sigma por x partido por a por e menos nu partido por e multiplicado por 2 sigma por x partido por a. Luego aquí sería 2 sigma por x partido por a por e menos nu partido por e multiplicado por sigma por i y por a. Y ahora sería menos nu partido por e multiplicado por sigma por i partido por a menos 2 veces nu por x partido por a. ¿Vale? O sea, que es la suma de los dos. Vale, a veces es más sencillo si puedes intentar sacar cosas factor común, ahora lo hacemos, ¿vale? Entonces, yo, como lo que tengo que hacer es decir que el incremento de L es igual a la integral a lo largo de toda L de epsilon por diferencial de L, yo lo que tengo que calcular ahora es calcular cuánto vale esta epsilon y cuánto vale este 2L, ¿vale? Este diferencial de L. Recuerda que en mi arco de circunferencia, esta distancia entre aquí y aquí vale A, ¿vale? Es decir, que esta distancia entre aquí y aquí vale A, esta distancia entre aquí y aquí vale A, ¿vale? Entonces recuerda que este deformación en esa dirección será simplemente igual a el tensor de tensiones multiplicado una vez por n y vuelto otra vez a proyectar por Sn, la dirección que te estén pidiendo. En este caso yo necesito una n que me siga la dirección del arco de circunferencia. Entonces lo que hago es hacer una recta que sea tangente a la circunferencia, es decir, algo que venga como por aquí. Esta es n, ¿vale? Recuerda que si tú tienes un arco de circunferencia, pues esto de aquí, este arco es teta y esto medirá A, ¿vale? Entonces, si eso es así, lo que quiero que veas es que si esto es X, si esto es X, perdóname, esto es X y si esto es Y, pues esto es Y, ¿vale? Y si esto es teta, por fuerza, esto va a tener que ser teta, por lo tanto esto va a tener que ser teta también. Es decir, que n será, lo proyectas sobre el eje de las X y será el menos seno de teta. Lo proyecto sobre el eje de las Y y será el coseno de teta. Y lo proyecto sobre el eje de las tetas y será 0. ¿Vale? Y si puedes sacar cosas factor común, te va a salir más sencillo. Por ejemplo, yo sacaría el sigma por A por E, que lo tengo todo el rato, sigma por A por E, sería mucho más fácil. ¿Vale? Entonces, cuando yo diga que voy a hacer
epsilon multiplicado por n, lo que voy a hacer es decir, por ejemplo, que lo que tienes es sigma por a por e, que multiplica a y menos 2 veces nu por x, 2 veces x menos nu por y, y luego esto sería menos nu por... Esto no sé por qué he puesto un menos 2, sería más 2. Y he puesto más, esto es un más. Es sigma sub i por a partido por a, sigma sub i partido por a, más 2 sigma sub x por x partido por a, no sub x, ¿vale? Es decir, esto sería menos nu por 2x más y. ¿Vale? Y esto lo multiplico por esta dirección, que sería el menos seno de teta, coseno de teta y 0. ¿Vale? Entonces, lo que hago es decir que este epsilon es igual a epsilon por n, vuelto otra vez a proyectar por n. Entonces, voy a hacer epsilon por n es fila por columna, fila por columna, fila por columna, ¿vale? Entonces, esto que saco factor común, lo dejo factor común, que será sigma por a partido por e, que multiplica a el primero por el primero, sería igual a, bueno, cambia de signo, o sea que sería 2 veces nu por x menos y, todo esto multiplicado por el seno de teta, 2 veces nu por x partido por y, ahora este no cambia de signo, o sea que sería 2x menos nu por y, todo esto multiplicado por el coseno de teta y 0, ¿vale? Y ahora lo vuelves otra vez a multiplicar por n, multiplicado por el menos seno de teta, coseno de teta y 0. Ahora, como es un producto escalar, es el primero por el primero, el segundo por el segundo y el tercero por el tercero, ¿vale? Entonces, esta deformación epsilon es igual a sigma por a partido por e multiplicado por... Este cambio de signo será 2 veces, será y menos 2 veces nu por x multiplicado por el seno cuadrado de teta más 2 veces x menos nu por y multiplicado por el coseno cuadrado de teta, ¿vale? Como lo que tú necesitas es un diferencial de L, lo más interesante es, bueno, que lo pongas todo en función de tu variable, ¿no? Entonces, fíjate que si tú tienes esto, lo que estás haciendo es un arco, tu diferencial de L es un valor que vale como esto, como diferencial de L, ¿vale? En general, cuando tienes un arco de circunferencia, tú puedes decir que el valor de la longitud del arco, esa L, es igual al valor del radio, que en este caso es A, multiplicado por el arco de circunferencia, que es teta, ¿vale? Por lo tanto, lo que haces es derivas a los dos lados y te queda la diferencial de L es igual a, que es una constante, o sea que por diferencial de teta, ¿vale? Entonces yo ya sé cuánto es diferencial de L. Entonces, como es una línea, te tiene que dar todo en función de una sola integral, ¿vale? Si es un área, podría ser una integral de 2 variables, y si es un volumen, podría ser de 3 variables si fueran independientes entre sí. Pero lo que te pasa en este caso es que ni x ni y, o sea, aquí tienes 3 variables. Tengo la variable y, tengo la variable x y tengo la variable teta, ¿vale? Lo que pasa es que y, x y teta no son independientes entre sí, sino que dependen de esto. ¿Vale? Entonces, como aquí tengo diferencial de teta, me interesa ponerlo todo en función de teta, para que yo solo integre en función de la variable teta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjate que si aquí consideras que tienes un triángulo rectángulo, ¿vale? Te lo voy a pintar aquí en verde, por ejemplo. Si aquí tienes un triángulo rectángulo, este valor de aquí, que es x, es igual a el radio, que es a, multiplicado por el coseno de teta. Y esta variable de aquí, que sería justamente y, sería igual a multiplicado por el seno de teta. ¿Vale? Si yo ya sé que x es igual a por el coseno de teta y que y es igual a por el seno de teta, lo que voy a hacer es
cambiar lo que vale esta epsilon. Es decir, que epsilon es igual a sigma partido por A por E multiplicado por I, que realmente es igual a A por el seno de teta menos 2 veces nu por X, que es A multiplicado por el coseno de teta, todo esto multiplicado por el seno cuadrado de teta, más 2 veces X, que es igual a A por el coseno de teta, menos nu por I, que es justamente A por el seno de teta. Todo esto multiplicado por el coseno cuadrado de teta. Si quieres, una cosa que puedes hacer que se ve casi a simple vista es que esta con esta la puedes sacar factor común y con esta se te simplifica, ¿vale? De hecho, fíjate que te salen las unidades muy bien porque como sigma partido por E son Pascal entre Pascal, estos son todos senos y cosenos, es decir que no tiene unidades, ¿vale? Me ha quedado que epsilon es igual a sigma partido por E multiplicado por, abro paréntesis, el seno de teta por el seno de teta es el seno al cubo de teta, menos 2 veces nu por el coseno de teta por el seno cuadrado de teta, coseno de teta por el seno cuadrado de teta, más 2 veces el coseno al cubo de teta menos nu por el seno de teta por el coseno cuadrado de teta. Date cuenta que lo voy a tener que integrar, ¿vale? Todo lo voy a tener que integrar. Entonces, estos de aquí son integrales directas, pero este no lo es y este tampoco, ¿vale? Entonces lo que hago es decir, mira, cuando tienes el seno al cubo de teta, lo que hago es decir, mira, el seno al cubo de teta es igual al seno de teta multiplicado por el seno cuadrado de teta. Es decir, que esto es igual al seno de teta multiplicado por 1 menos el coseno cuadrado de teta. ¿Vale? Es decir, que esto es igual al seno de teta menos el seno de teta por el coseno cuadrado de teta. ¿Vale? Y luego lo mismo con el coseno cuadrado de teta. El coseno cuadrado de teta es igual al coseno de teta multiplicado por el coseno al cubo que estaba por aquí. Esto no es el coseno cuadrado, es el coseno al cubo. ¿Vale? Coseno de teta multiplicado por el coseno al cubo de coseno cuadrado de teta. Es decir, que esto es igual al coseno de teta por 1 menos el seno cuadrado de teta. Es decir, que esto es igual al coseno de teta multiplicado por, menos el coseno de teta multiplicado por el seno cuadrado de teta. ¿Vale? Es decir, que yo voy a dejar esto y te queda que epsilon es igual a sigma partido por E, que multiplica a el seno al cubo de teta, que es igual al seno de teta menos el seno de teta multiplicado por el coseno cuadrado de teta menos 2 nu por el coseno de teta por el seno cuadrado de teta más 2 veces el coseno de teta menos 2 veces el coseno de teta por el seno cuadrado de teta menos nu que multiplica el seno de teta multiplicado por el coseno cuadrado de teta. ¿Vale? Es decir, todo esto que ha salido muy grande lo voy a poner un poquito más sencillo y digo, mira, pues resulta que epsilon es igual a sigma partido por E, que multiplica a el seno de teta por un lado, el coseno, 2 veces el coseno de teta por otro, más 2 veces el coseno de teta por otro. Aquí tienes el seno de teta y el coseno cuadrado de teta, y aquí lo tienes también, el seno de teta y el coseno cuadrado de teta, es decir, será más menos 1 menos nu multiplicado por el seno de teta multiplicado por el coseno cuadrado de teta, y ahora será menos 2 más menos 2 nu menos 2 multiplicado por el coseno de teta por el seno cuadrado de teta. ¿Sí? Vale, entonces, como lo que te estoy preguntando es este arco de circunferencia de aquí, en este arco de circunferencia de aquí, teta está variando entre 0 y pi medios. ¿Vale? Pues entonces lo que tengo que resolver
este incremento de L que te estoy preguntando es igual a la integral entre 0 y pi medios de sigma partido por E multiplicado por la integral del seno de teta más 2 veces el coseno de teta más menos 1 menos nu multiplicado por el seno de teta multiplicado por el coseno cuadrado de teta más menos 2 nu menos 2 multiplicado por el coseno de teta multiplicado por el seno cuadrado de teta. Todo esto multiplicado por mi diferencial de L, que es justamente este, que es A por diferencial de teta. ¿Vale? Entonces, ahora, esta integral es una integral directa, todo se puede resolver de una sola vez. Entonces, yo pongo y digo, mira, el incremento de longitud entre A y B, todo lo que es constante lo sacas fuera de la integral. Es sigma partido por E multiplicado por A. Sigma por A partido por E, que multiplica. La integral del seno es el menos coseno. La integral del coseno es el seno, sería más 2 veces el seno de teta. Llevaros por favor una tabla de integrales, ¿vale? Porque esto al final sería bastante interesante, que no, o sea, no haya problemas con esto. Entonces yo digo, mira, esto sería igual a más menos 1 menos nu que multiplica. Fíjate, yo aquí hago que esto es el coseno al cubo de teta partido por 3. Coseno al cubo de teta partido por 3. Y si yo derivo el coseno, si antes la integral del seno era el menos coseno, pues ahora la derivada del coseno es el menos seno. O sea que aquí me falta un menos 1, si no me colo yo. Y ahora sería más menos 2 nu menos 2. Llevaros la tabla, porque no me confunda. Yo a veces me confundo con el coseno y el seno, cuál es el seno y cuál es el menos coseno. Vosotros llevaros la tabla y así no os confundís. Y esto sería igual, multiplicado por el seno al cubo de teta partido por 2, partido por 3, perdóname. Todo esto multiplicado por la derivada del seno es el coseno. Entonces, pues ahora será por 1. Si no me colo, la integral del seno es el menos coseno. Entonces ahora la derivada del seno es el coseno. Vale, creo que sí. Entre 0 y pi medios. Esto no me hagáis mucho caso, ¿vale? Revisármelo porque yo a veces me lío con estas cosas. Entonces, esto será igual. Sustituyes, ¿vale? Entonces, todo lo que es constante sale sigma por A partido por E. Me queda que esto es sigma por A partido por E, que multiplica. Aquí tienes. El coseno de pi medios es 0, menos el coseno de 0, que sería más el coseno de 0. El coseno de 0 es 1, es decir, más 1. O sea que esto es 1. Ahora tienes el seno de pi medios es 1, o sea que te queda 2, menos el seno de 0, que es 0, pues más 2. Ahora sería el coseno de pi medios es 0, menos el coseno de 0, que es 1. Es decir, ese menos con ese menos se hace un más, es decir, que te queda menos 1 menos nu partido por 3. Entiendo que te queda menos 1 menos nu tercios, menos 1 tercio menos nu tercios, y ahora sería, el seno de pi medios es 1, es decir, que te queda 1 tercio menos 2 nu tercios, menos 2 nu tercios, menos 2 tercios. ¿Vale? Y entonces, ahora sustituyo y me queda menos 1 tercio menos 2 tercios es menos 1. 1 menos 1, 0. Es decir, que de alguna manera, si no me he colado, entiendo que este 1 con este menos 1 tercio con este menos 2 tercios se simplifica. Y te queda que este 2 con este menos nu tercios menos 2 nu tercios es menos 3 nu tercios, que es menos nu. Es decir, que si no me he colado, te queda que esto es igual a sigma por A partido por E multiplicado por 2 menos nu. Las unidades están bien, lo que quiero que me reviséis es esto, ¿vale? Lo de las integrales estas son todas directas, pero a lo mejor me he confundido con lo del seno menos coseno, coseno menos seno, porque a veces sé que va al revés una y otra, pero a veces me lío de cabeza, ¿vale? Llevaros la tabla de integrales y así no hay lío.
Los cables AB y BC sustentan un puente colgante y están conectados a través de una articulación en B a una columna de sección circular de radio tal y de módulo elástico 200. Si el peso del puente se puede considerar como una carga distribuida por unidad de longitud de valor tal, determinar cuál es la máxima longitud de la columna para garantizar un coeficiente de seguridad frente al pandeo. Es una columna de sección de radio 15 centímetros. Son 200 gigapascales. Y el puente puede considerarse como una carga distribuida por unidad de longitud de valor Q es igual a 2 kilonewtons partido por metro. Determinar cuál es la máxima longitud de la columna, cuál es la longitud de la columna, para garantizar un coeficiente de seguridad frente al pandeo de 2. Dice, los puntos más bajos de los cables AB son A y C respectivamente. Los cables A, B y BC bajo el peso del puente describen una curva parabólica de tal manera que I es igual a Q por X al cuadrado partido por 2 veces T sub 0, estando el origen de los ejes de coordenadas en el punto más bajo con el eje vertical. El eje X es el horizontal y T sub 0 es la fuerza del cable en el punto más bajo. Despecies el peso del cable frente al puente. Que tienes tu columna, tu viga que es así, tu columna que viene como así, donde esté por aquí. Te estoy diciendo que aquí esto está empotrado, aquí está articulado. Luego tienes aquí tu carga que hace así, hace una parábola, aquí hace otra parábola. Y aquí la cosa es que esto cae así. Y aquí te están dando una serie de coordenadas que es que de aquí a aquí hay 16 metros. Bueno, de aquí a aquí realmente 16 metros. De aquí a aquí hay 24 metros. Y de aquí a aquí hay 100. Son 100. Y de aquí a aquí hay 200. Entonces, la cosa es la siguiente. Si yo te estoy diciendo que los cables A, B y BC bajo el peso del puente escriben una curva parabólica tal, estando el origen de coordenadas en el punto más bajo en el eje Y y el eje vertical en X es el horizontal. Vale. A ver, la cosa es un poco feota, pero la cosa es la siguiente. Mira, yo te estoy diciendo que si este es el cable AB, es como si tuvieras tu origen de coordenadas con tu Y aquí y tu X aquí. ¿Vale? Es como si fueran dos cables diferentes. Y este es como si tuvieras tu X aquí y tu Y aquí. ¿Vale? La cosa está interesante porque un cable solo y exclusivamente puede trabajar a tracción. El hecho de que te estén diciendo la fórmula esta, lo que te estoy diciendo es, de alguna manera, vamos a ver si me explico. Si un cable solo y exclusivamente puede trabajar a tracción, lo cual significa que este cable AB siempre trabaja a tracción. Por lo tanto, si este T sub 0 te estoy diciendo que es la fuerza del cable en el punto más bajo, es decir, aquí, es la fuerza en el punto más bajo, pero no solo en el punto más bajo, sino en todos los puntos, ¿vale? La diferencia está en que primero es completamente horizontal, luego se va inclinando un poco más, se va inclinando un poco más, se va inclinando un poco más hacia arriba, ¿vale? De tal manera que si yo estoy, por ejemplo, en el cable AB, poner un poquito más gordo, en el cable AB, del cable AB, ¿tú qué sabes? Pues sé, mira, que cuando está en la posición X igual a 0, la Y es 0 también. Pero también sé que cuando la X vale justamente 100, la Y vale 16 metros, porque te lo estoy diciendo aquí, ¿no? Porque pasa por este punto y por este punto. Eso significa que obligatoriamente se tendrá que cumplir que 16 tendrá que ser igual a Q, que son 2 kilonewtons por metro, 2 por 10 elevado a la 3, multiplicado por 100, que sería la X, 100 elevado al cuadrado, partido por 2 veces T de AB, ¿vale? De aquí vas a sacar que TAB, tal como yo lo he puesto, me va a salir en newtons, ¿vale? Porque fíjate, estos son metros, estos son newtons partido por metro, multiplicado por metro al cuadrado, dividido entre newton, ¿vale? Newton con newton se simplifica, metro con metro, te quedan que las unidades están bien, ¿vale?
Si yo lo he puesto en el sistema internacional, pues me va a salir en newtons. Es decir, esto me va a quedar que 2 por... A ver, vamos a quitar esto. 2 por 10 elevado a la 3 multiplicado por 100 elevado al cuadrado partido entre 2 por 16 me queda que es 625 kilonewtons. ¿Vale? En el cable BC, ¿qué es lo que sé? Pues sé que si x es igual a 0, la y es igual a 0. Pero también sé que si la x es menos 200, porque me estoy yendo hacia atrás, la y será justamente igual a 24. Por lo tanto, 24 debería ser igual a 2 por 10 elevado a la 3 multiplicado por menos 200 elevado al cuadrado, que es lo mismo que 200 al cuadrado, partido por 2 veces TBC. Es decir, que de aquí sacas cuánto vale TBC. Que me va a salir que son 2 por 10 a la 3 multiplicado por 200 al cuadrado, partido por 2 por 24. Y me sale que son 1600 kilonewtons. O 1,66,6 kilonewtons. Mira, la cosa es que te dice que la T sub 0 es la fuerza que viene por aquí. T sub 0, ¿vale? Pero la cosa es que según tú te vas moviendo, la T es la misma, lo que cambia es la inclinación de la curva. Y yo te estoy dando una función del cable. Entonces, lo que he hecho ahora ha sido calcular cuánto vale T sub 0, ¿vale? Que teóricamente es la fuerza que está haciendo el cable en la horizontal. Y ahora yo te digo, vale, pues como es un cable, y un cable solo y exclusivamente puede trabajar a tracción, esa fuerza que está haciendo el cable en la horizontal tendrá que ser la misma fuerza que está haciendo en toda la viga. O sea, busco de los puntos que yo conozco, que son el inicio y el final, pues el inicio en principio no me dice nada porque es el punto 0, 0, o sea que pues 0 es igual a 0, pues muy bien. Y del final lo que me permite calcular es cuál es la fuerza del cable. Yo lo que necesito saber es el sumatorio de fuerzas en este punto B, ¿vale? Porque yo sé que si yo hago las fuerzas en el punto B, si yo te pinto aquí el punto B, lo que le está pasando al punto B primero es que aquí tienes la columna esta que está haciendo una fuerza hacia arriba, que será la fuerza de la columna. Te la pinto empujando porque me parece que está claro que está empujando, que está sujetando. Luego, lo que tienes es aquí la TAB, que estará inclinada a un ángulo que no conoces, que es un ángulo alfa. Y aquí tienes la TBC, que sí que la conoces, que estará inclinada a un ángulo beta, que no conoces. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo voy a calcular este ángulo alfa y este ángulo beta? Pues como yo conozco la función de la curva, que es esta función, ¿vale? Si yo derivo la función, ¿qué obtengo al hacer una derivada? Obtienes la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Y qué es la pendiente de la recta tangente a la curva? Si tú tienes una curva, la que sea, haces una recta tangente a la curva, como por ejemplo puede ser esta, y haces la pendiente de esta recta, M, es la relación entre lo que subes y lo que avanzas, es decir, es la tangente de ese ángulo alfa. No sé si me explico. Tú te vienes, por ejemplo, ahora al cable AB. Y lo que hago es decir, mira, yo sé que la I' es justamente la pendiente. Es decir, que I' en la pendiente, esto es igual a 2 veces Q por X partido por 2 veces T de AB. Si quieres este 2 con este 2 lo puedes simplificar, ¿vale? Entonces yo puedo decir que la pendiente justo al final, ¿vale? M será igual a Q, que hemos dicho que vale 2 por 10 elevado a la 3, multiplicado por la posición de X en la que yo me encuentro, que son 100, partido por TAB, que son 625 por 10 elevado a la 3. ¿Sí? Este 10 a la 3 con este 10 a la 3 lo vas a simplificar y te queda que la pendiente esta, M, son 200 partido por 625, me sale que son 0,32. Es decir, que el ángulo alfa es el arco cuya tangente vale 0,32. Que esos son
17,74. Me sale positivo porque en principio la pendiente de esta recta está subiendo, ¿vale? Este me va a salir negativo porque en principio está bajando, ¿sí? Cuando estoy aquí, lo que voy a decir es que en el cable BC lo que tengo es que I' es lo mismo, ¿vale? O sea que es lo mismo, por lo tanto M será igual a Q, que hemos dicho que vale 2 por 10 elevado a la 3, 2 por 10 elevado a la 3, multiplicado por la posición de X, que es menos 200, partido por la posición, que son pues 1,6 por 10 elevado a la 6, ¿vale? Y de aquí me sale que esto será igual a 2 por 10 elevado a la 3 multiplicado por menos 200 partido por esto, y me sale que es menos 0,24, ¿vale? Eso significa que beta, el ángulo beta donde está inclinado esto, será igual al arco cuya tangente vale menos 0,24, que son menos 13,49. Este de menos quiere decir, es porque este ángulo lo está midiendo, de alguna manera te está midiendo este ángulo de aquí, el alfa, hacia aquí arriba, ¿vale? Como esto va hacia arriba, te está midiendo este como alfa, por eso te lo sale positivo, y este como beta, negativo, ¿vale? Es decir, que si quieres este, no, si quieres no, yo lo voy a poner multiplicar por menos 1, y va a ser este que guarde memoria. Este lo puedes dejar como que beta es 13,49, ¿vale? Porque eso simplemente tiene que ver con que va hacia arriba o hacia abajo. Para el sumatorio de fuerzas me da igual. Entonces, teóricamente, si todo esto funcionara como debería funcionar, teóricamente TAB por el coseno de alfa menos TBC por el coseno de beta debería salirme lo mismo, si todo esto está bien hecho. Pero yo no lo sé si estará bien hecho o no, ¿eh? Teóricamente se debería cumplir que el sumatorio de fuerzas en X es 0, lo cual significa que menos TAB por el coseno de alfa más TBC por el coseno de beta debería ser 0. No sé si sale 0. Pero lo que normalmente es interesante de aquí es que cuando hagas el sumatorio de fuerzas en I es igual a 0, lo que te queda es que menos TAB por el seno de alfa menos TBC por el seno de beta más la fuerza esta de la, no sé por qué he puesto fuerza de C, de la columna, claro. Fuerza de la columna es 0. Y de aquí sacas la fuerza de la columna, que es lo que te va a interesar para el pandeo. Las reacciones de A y de B, como siempre que tengas un cable, como un cable solo y exclusivamente puede trabajar a tracción, ¿vale? En principio, la fuerza del cable en la reacción en A va a ser que tienes una fuerza aquí que vale TAB, y la fuerza sobre el cable B va a ser que tienes aquí una fuerza que vale TBC. Y ya está. Porque un cable solo y exclusivamente puede trabajar a tracción. No puede trabajar a nada más. Si tú tienes una viga empotrada, no es lo mismo que una viga articulada, pero en cambio si tú tienes un cable que esté empotrado o tienes un cable que esté articulado, el resultado es exactamente el mismo. Porque un cable no puede resistir fuerzas de flexión. Se dobla y punto. Entonces, en principio, vamos a ver si se cumple lo de que menos TAB es igual a 0 o no. Entonces, en principio, TAB, que sería igual, hemos dicho que son 625 kilonewtons multiplicado por menos 1 y multiplicado por el coseno de alfa, que hemos dicho que valía 17,74, más TBC, que era este tal, multiplicado por el coseno de beta, que sería esto, multiplicado por el coseno de beta, que son 13,49, debería salirme más o menos 0. Y no me sale 0. O sea que aquí hay algo que, en principio, tal como yo lo he puesto, está haciendo una fuerza hacia un sitio. Pero también es verdad que como esto problema, pues a lo mejor está un poco... Esto teóricamente está haciendo un poquito de esfuerzo hacia acá. O sea que esta pieza está trabajando a flexión, también está provocando que esto tire para acá. Pero a mí me parece un poco raro. O sea, creo que es porque el problema este, como te están diciendo que tiene la misma fórmula por aquí que por aquí, pues al final te hace esto. Pero bueno.
Esto no lo sé. Debería salirme en 0, pero no me sale. Entonces la cosa es que la fuerza del cable, que eso sí me interesa, es la fuerza de la columna, perdóname, sería TAB, que hemos dicho que TAB son estos 625 kilonewtons, multiplicado por el seno de alfa, que son 17,74, más TBC, que es este tal, multiplicado por el seno de 13,49. Y me sale que T son 579. Me sale que la fuerza de la columna son teóricamente 579,43 kilonewtons, que lo vamos a aproximar a 580 y así no andamos con tonterías. Kilonewtons, ¿vale? Entonces la cosa es que si yo ya sé que la fuerza de la columna son 580, sé que está empotrada abajo y articulada arriba, pero se supone que esas barras le están impidiendo moverse hacia donde quiera, porque para eso tiene estos vientos, teóricamente. Lo que voy a decir aquí, usas la fórmula de Pandeo, vale, pues la fuerza que yo estoy sufriendo, la fuerza de compresión, debería ser menor o igual que la carga crítica de Euler dividido entre el coeficiente de seguridad. Como esta carga crítica de Euler es igual a pi al cuadrado multiplicado por E por I, partido por el coeficiente de seguridad, partido por K por L, todo esto elevado al cuadrado. Es decir, que la fuerza esta, que son 580 kilonewtons, es decir, 580 por 10 elevado a la 3, debería ser igual a pi al cuadrado multiplicado por el módulo de Young de la columna, que son 200 gigapascales, es decir, 200 por 10 elevado a la 9, multiplicado por el momento de inercia, que son pi cuartos del radio a la cuarta, es decir, pi cuartos multiplicado por 0,15 elevado a la cuarta, partido por el coeficiente de seguridad, que son 2, por K, que en principio, como aquí tengo estos vientos, no se puede mover hacia la derecha e izquierda lo que quiera, porque para eso están estos cables impidiéndoselo. Es decir, que la fuerza de la es 0,699. Yo pondría aquí un 0,699 multiplicado por L, todo esto. Aquí me he confundido, esto me falta de sobra esto, elevado al cuadrado, y de aquí saco la L. Y te queda que la L debería ser menor o igual, pues que lo que salga aquí. Y son, pues a ver, pi al cuadrado multiplicado por 200 por 10 elevado a la 9, multiplicado por pi cuartos por 0,15 elevado a la cuarta. Todo esto dividido entre 2 por 580 por 10 elevado a la 3. La raíz cuadrada de esto dividido entre 0,699, me sale que la longitud debería ser menor o igual que 32,41 metros. Teniendo en cuenta que estos son 24 metros y que estos son 16, pues bueno, que esto tenga que ser más pequeño que 32, pues tampoco es una cosa, el resultado tiene medio lógica. Dada la viga de la figura con un módulo elástico E, tiene un módulo elástico E, determinar cuál es el valor mínimo de la fuerza F, tal que no se alcance la tensión normal admisible, y cuál es el de flexión en el centro de la viga para la situación anterior. Considere que la viga es de sección cuadrada de lado a quintos. ¿Vale? Entonces lo que tienes es una viga, ¿vale?, que está aquí empotrada, aquí está articulada, aquí tienes otro apoyo así, y aquí, de aquí, justo aquí, en el lado A, aquí A2A, aquí A2A y aquí A3A. En principio aquí tiene un apéndice así, que es una fuerza que vale F, que viene para acá, y aquí tienes una tensión que vale A. Y este es el punto B, y aquí tienes otra que es B,
y aquí esta distancia sigue siendo A. Vale. Siempre que tengáis una fuerza en un apéndice de estos raros que salen de la columna, ¿vale? Lo que voy a hacer es trasladar esta fuerza de este punto a este punto. Para trasladar una fuerza de un punto a otro, lo único que tienes que hacer es trasladar la fuerza directamente y luego añadirle el momento que genere la fuerza sobre el punto nuevo. Es decir, este sistema con esta fuerza puesta aquí es equivalente a que yo tuviera una fuerza que vale F puesta justo aquí y un momento que valga F por A puesto aquí. F por A. Y esta es equivalente a que yo tenga una fuerza que valga F colocada aquí y un momento que valga F por A justamente colocado aquí. ¿Lo veis? Si no hay dudas con eso, lo que hago es esto, lo voy a ignorar y voy a trabajar con lo que he calculado ahí. De tal manera que como esto es un apoyo fijo, este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C y este es el punto D. Por lo tanto, voy a tener un RAX, un RA, un RDI y un RDX. Dices, sumatorio de fuerzas en X es 0. Es decir, que F menos F más R de X es 0. Por lo tanto, R de X es 0. Sumatorio de fuerzas en Y es 0. ¿Qué fuerzas tienes en Y? Pues tengo RA más R de Y es 0. ¿Vale? Luego, sumatorio de momentos en el punto que tú quieras, por ejemplo, en el punto A es 0. ¿Qué momentos tienes en A? Pues tengo RA no me genera momento porque pasa por el punto. Esta F no te genera momento porque pasa por el punto. Tienes un momento negativo que vale menos F por A. Luego tienes un momento positivo que vale F por A. Luego tienes esta F no te genera momento porque pasa por el punto. R de X no te genera momento porque pasa por el punto y además es 0. Y luego tienes esta R de Y que te está generando un momento que es positivo, que vale más R de Y multiplicado por esa distancia que es A más 2A son 3A, 3A más 3A es 6A. Es 0, ¿vale? Como estas dos son iguales, menos F por A más F por A es 0, lo cual significa que R de Y es 0 y por lo tanto RA obligatoriamente va a tener que ser 0. Todas las reacciones son 0. Si esta fuerza viene aquí, ¿vale? Y la estoy trasladando en esta distancia, ¿vale? Recuerda que un momento es igual a una distancia multiplicado por una fuerza y que este producto es vectorial. Es decir, que la distancia, la fuerza y el momento tienen que estar en ejes que sean perpendiculares entre sí. Es decir, que si esta distancia está en el eje Y, ¿vale? Y esta fuerza está en el eje X, el único momento que tú puedes tener aquí tiene que estar en el eje Z. El eje Z es el momento que sale hacia afuera, por lo tanto es un momento flector. La que tú me estás diciendo era una pieza que tenía forma de L, me parece, no sé si es este, pero creo que era este. Sí, ese era. Que tenía una fuerza que me parece que venía hacia abajo, F, ¿vale? Entonces, si yo te calculo el momento sobre este punto, ¿vale? Que está aquí, voy a poner que esté aquí, ¿vale? La cosa es, como momento es igual a distancia por fuerza, la fuerza está claro que está en el eje Y, ¿vale? Pero es que la distancia, tienes una distancia en el eje X y una distancia en el eje Z. Entonces, si tú tienes aquí una distancia en el eje X y una distancia en el eje Z, al multiplicarlo por Y, pues este te va a quedar un momento en el eje Z, que es un momento flector, y este te va a quedar un momento en el eje X, que es un momento torsor. ¿Vale? Ahora haría los cortes. Estos cortes no son muy complicados, entonces empiezas cuando X está incluida entre 0 y A. Como no tienes nada, pues es todo 0. N es 0, T es 0 y el momento flector 0 también. Cuando X está incluida entre A y 3A, lo que tienes es que tienes una fuerza que viene para acá, una F, tienes un momento que viene para acá, que vale F por A, lo cual significa que
¿Estás teniendo fuerzas perpendiculares a esta superficie? Sí, por lo tanto tienes un esfuerzo normal. ¿Estás teniendo fuerzas paralelas a esta superficie? No, entonces no tienes esfuerzo cortante. ¿Tienes momento flector? Sí, por lo tanto tienes aquí un momento flector. Es decir, cuando hagas sumatorio de fuerzas en en X es igual a 0, te va a quedar que la N vale menos F. Cuando hagas que sumatorio de momentos en X es 0, te va a quedar que el momento flector es igual a F por A, constante. Y el hecho de que la T no la hayas puesto significa simplemente que la T es 0. Igual que antes. Y cuando hagas que X esté incluido entre 3A y 6A, que sería justo, digamos, el otro lado, lo que te está pasando aquí es que F por A, y aquí tienes otro F con otro F por A, y entonces aquí vas a poner tu esfuerzo normal y tu momento flector. Cuando hagas el sumatorio de fuerzas en X te va a quedar que es igual a 0, por lo tanto la N es 0 porque es F menos F más N, pues N es 0. Cuando hagas el sumatorio de momentos en el punto X, te va a quedar que menos F por A más el momento flector es 0, es decir, que el momento flector es 0, y la cortante, como ni siquiera la has puesto, la cortante es 0. Es decir, que de alguna manera, todo esto lo voy a quitar porque no me hace falta, me va a quedar que yo voy a tener mis diagramas como los tengo siempre. Tengo el diagrama de esfuerzos normales, el diagrama de esfuerzos cortantes, el diagrama de momentos flectores, y aquí tengo como el punto donde cambia, que esto no hace falta que lo pongas así. Yo te lo pongo, pero no hace falta. Entonces tienes aquí la N, aquí el momento la cortante, el momento flector. Entonces te queda que la N en un principio vale 0. Luego tienes otro rato donde vale F a compresión y luego vale 0 hasta el final. La cortante vale 0 todo el rato, hasta aquí. El momento flector, cuando X al principio vale 0, luego vale F por A, positivo, y luego vale otra vez 0. ¿Vale? De alguna manera lo que tenemos que tener claro es que esto es un esfuerzo compresión negativo y esto es un momento flector positivo, es decir, que se está doblando ahí. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el punto que más sufre de la recta? Tienes que tener en cuenta que, lo que hemos hablado alguna vez, que el esfuerzo normal genera sigma, el esfuerzo cortante genera tau y el momento flector genera sigma. Siempre que tengas esfuerzo normal y momento flector, sus efectos se suman. Es decir, que si yo te digo que la tensión máxima debe ser más pequeña que I, ¿dónde se va a producir la tensión máxima? Justamente en la parte de arriba de la viga, porque es donde se suman el efecto del momento flector, que es negativo, compresión, y del momento flector, que es compresión en la parte de arriba. ¿Vale? Es decir, tú vienes aquí y me dices, mira, pues resulta que la tensión máxima es igual a el esfuerzo normal partido por el área más menos el momento flector por I partido por IZ. ¿Vale? Es decir, que el esfuerzo normal que vale, el esfuerzo normal hemos dicho que vale menos F, ¿no? Esto está aquí, es menos F, y es menos F. Y esto es F por A, es F por A. Es decir, será menos F partido por el área, que son A quintos elevado al cuadrado, es decir, A partido por 5 elevado al cuadrado, menos el momento flector, que será igual a F por A, multiplicado por la distancia al eje neutro. Recuerda que el eje neutro siempre está por la mitad. Como yo quiero la parte de compresión, me voy a la parte de arriba, que está a menos esto, es decir, que será igual a... Bueno, será positivo, perdona, no es a menos esto, sino que es a quintos partido por 2. A quintos partido por 2. Todo esto multiplicado por el momento de inercia, que es un 12avo de la base por la altura al cubo. De la base por la altura al cubo, que es, al final, como es un cuadrado, base y altura son iguales, es decir, que esto es a quintos elevado a la cuarta. ¿Vale? Es decir, te queda 5 por 5, 25, es decir, que esto te queda que es menos 25f partido por a al cuadrado, y aquí te va a quedar a por a es a al cuadrado
a por a es al cuadrado, pero aquí tengo a la cuarta, es decir, a al cuadrado partido por a la cuarta me va a quedar a1 partido por a al cuadrado, es decir, que me va a quedar que esto es igual a menos f partido por a al cuadrado. Y ahora pues vamos a ponerlo. Dices, esto es igual a un quinto entre 2 es un décimo multiplicado por 12 y multiplicado por 5 a la cuarta. Me sale que son 750. Lo que hablaba muchas veces. En la parte de arriba, como los dos son de compresión, los efectos se suman. En la parte de abajo, de alguna manera, los efectos se contrarrestan, ¿vale? Porque este sería negativo, pero este sería positivo. Es decir, sería menos 25 menos 750 es menos 775. Por lo tanto, esto es igual a menos 775 F partido por A al cuadrado. Eso es la tensión máxima y te digo que tiene que ser menor. Bueno, y ahora, cuando te hablo de tensión máxima que tiene que ser menor o igual que I, estamos trabajando en valor absoluto. Es decir, que yo lo que te estoy diciendo, yo cuando te digo que la tensión máxima debería ser menor o igual que I, te estoy hablando de valor absoluto, ¿vale? Es decir, que 775 por F partido por A al cuadrado debería ser menor o igual que I, por lo tanto F debería ser menor o igual que I por A al cuadrado partido por 775. ¿Vale? La F, aquí no hay ningún signo, el único signo lo pone la N. Es decir, que esta F es negativa significa que toda la pieza está trabajando a compresión. En la ley de Navier tiene dos cosas que tienen signo. Por un lado el momento flector y por otro lado la distancia al eje neutro. En este caso mi momento flector es positivo. Significa que se está doblando como una carita feliz. Pero mi distancia al eje neutro puede ser positiva o negativa. Puedo estar por encima del eje neutro, como es mi caso, por esto es positivo, o por debajo del eje neutro, que entonces esto sería negativo, ¿vale? Si esto fuera negativo, este negativo con el negativo de la fórmula me quedaría un más. Es decir, que la tensión por encima del eje neutro es menos 775 F partido por A al cuadrado, pero por debajo del eje neutro, es decir, si yo pongo la viga aquí, lo que te quiero decir es que aquí arriba la tensión es de menos 775 F partido por A al cuadrado, pero si yo te preguntara la tensión aquí abajo, sería de menos 25 por F partido por A al cuadrado más 750 F partido por A al cuadrado. Es decir, menos 25 más 750 te quedaría que serían 725 positivo F partido por A al cuadrado. Es decir, que aquí abajo la tensión es 725 F partido por A al cuadrado. Normalmente es más importante el efecto del momento flector que el del esfuerzo normal, pero no significa que no lo tengas que tener en cuenta. Si, por ejemplo, el esfuerzo normal en lugar de ser positivo me hubiera quedado negativo, digo al revés, el esfuerzo normal en lugar de ser de compresión me hubiera quedado de tracción, me hubiera quedado con la parte positiva. Pero realmente, normalmente no te preguntan tanto si es arriba o es abajo, eso no te lo suelen preguntar. Te dicen que la tensión máxima sea menor que igual que un límite elástico. Entonces, lo único que haces es sumarlo en valor absoluto y a correr, si quieres. La fórmula de la ley de Navier es negativa porque es así siempre, porque tienes que tener el menos de la fórmula de la ley de Navier, el menos del momento flector y el menos de la distancia al eje neutro. Lo que pasa es que hay muchos problemas donde yo te pregunto la tensión máxima y me da exactamente como, digamos, las vigas son simétricas normalmente, la distancia al eje neutro por arriba y por abajo suele ser h medios y menos h medios. Es decir, que el valor absoluto de la tensión debido a la ley de Navier arriba o abajo es exactamente la misma. Entonces, si a ti no te preguntan por la tensión en un punto determinado, puedes trabajar con la ley de Navier en valor absoluto. Pero no significa que la ley de Navier tenga valor absoluto. La ley de Navier va con este menos delante. Entonces, la cosa es, yo tengo un F por A, ya sé que F vale esto, ¿vale? De hecho, ya sé, puedo decirte que F por A vale justamente esto de aquí. Entonces yo lo que voy a hacer para calcular cuánto vale la deflexión en L medios, yo lo que haría sería decir, vale, yo lo que sé es que tengo una viga que tiene un momento que vale F por A negativo a una distancia de A, sé que tengo una viga que tiene un momento positivo que vale F por A a una distancia de 3A, y lo que quiero saber es cuánto vale la flecha y cuándo vale 3A. Cuando X es la flecha en 3A. Entonces,
yo lo que haría sería ver si tengo suerte y esto lo tengo en el formulario. Como os dejan llevar formulario de vigas, pues para eso lo tenemos. Entonces, os buscáis la viga que viene con una carga distribuida, que es la biapoyada, es la número 9 del Timoshenko, ¿vale? Y en la viga número 9 lo que te dice es que si tú tienes una viga así y tienes un momento a una distancia A, m sub 0, lo que tú quieres hacer es que v es igual a menos v sub 0 multiplicado por x partido por 6L i multiplicado por 6AL menos 3A al cuadrado menos 2L al cuadrado menos x al cuadrado, siempre que estemos entre 0 y A, ¿vale? Entonces, vale, yo lo que quiero saber es cuánto vale el momento cuando estoy justamente en 3A, ¿vale? En este caso. Fíjate que si yo, o sea, lo que yo voy a hacer ahora simplemente es decir que la flecha cuando x es igual a 3A es la flecha en x es igual a 3A de esta viga. Cuando tengo un momento negativo en A y quiero saber cuánto vale el momento en 3A, ¿vale? Y la otra es calcular cuánto vale el momento f por A cuando estoy en 3A y quiero saber el momento en 3A, porque es justo la mitad. Recuerda que esto medía 6A. ¿Sí? Entonces aquí hay una cosa que quizás es un poquito liosa, pero aquí solo te estoy dando el momento cuando estoy entre 0 y A. Si te fijas en el formulario, no sale cuando estás entre A y L. O sea, no sale el final. Entonces, si tú estás en este caso de aquí, lo que tienes que hacer es medirlo justo desde al revés. No sé si me he explicado. A ver, como en este formulario solo me dan valores cuando estoy antes del momento, y tú quieres saber para esta primera fórmula una posición que tienes una flecha fuera del momento, o sea, pasado el momento, ¿sí? Aquí lo que voy a hacer es decir que mi flecha A, pues que estoy usando las mismas letras para todo. Voy a poner estas letras en mayúsculas, ¿vale? A, B de la fórmula, esto es A al cuadrado, esto es L y esto es X, ¿vale? Entonces, voy a usar esa fórmula porque solo lo tengo cuando 0 está entre 0 y A. Y en el primer caso, en el segundo ejemplo es muy fácil, es simplemente sustituir que tanto la X como la posición de A valen lo mismo, que es justamente 3A, ¿vale? Esto no tiene ningún misterio. Pero este sí. Este tengo la fuerza, el momento está justamente en X igual a A. Y el punto donde yo quiero saberlo es en x igual a 3a. Entonces, como este momento solo me permite al revés, lo que voy a hacer es, en lugar de contar de aquí a aquí, que el punto que quiero está pasado el momento, lo que voy a hacer es contar al revés. ¿Vale? Por lo tanto, lo que voy a hacer es que mi punto A, donde está mi viga, está justo en 5A. Y justo el punto que yo quiero calcular, la x, es igual a 3a. Y como tú tienes un momento que visto desde aquí es negativo, ahora ya tengo dudas. O sea, si teóricamente la flecha cuando estamos en x igual a 3a será igual a v, que es igual a menos el momento. Este momento es negativo. Será menos f por a, porque es negativo, multiplicado por el punto donde yo lo quiero calcular, que es justamente 3a, partido por 6L, que L hemos dicho, en este caso L vale 6a, 6 por 6a multiplicado por E, multiplicado por I, que bueno, luego sustituiremos, multiplicado por 6 por A mayúscula, que en este caso es 5A minúscula, multiplicado por L, que es 6A, menos 3 multiplicado por A al cuadrado, que hemos dicho que es
5a, todo esto elevado al cuadrado, menos 2 por L, que es 6a, todo esto elevado al cuadrado, menos x, que es justamente 3a, todo esto elevado al cuadrado. ¿Vale? Eso es el de la primera. Y el de la segunda lo que tienes es un momento positivo justamente en 3a. Es decir, sería igual menos f por a multiplicado por la posición de x, que es justo, en este caso, la posición de a es 3a, la posición de x es 3a y la posición de L es 6a. Es decir, sería f por a multiplicado por L, que son 3a, partido por 6 por L, que son 6a, multiplicado por E, multiplicado por I, partido por 6 por A, que son 3a, multiplicado por L, que son 6a, menos 3 por A, que son 3a, elevado al cuadrado, menos 2 por 6a, elevado al cuadrado, menos x, que son 3a, todo esto elevado al cuadrado. Y nada, pues aquí sustituimos lo que nos salga. Es decir, que la flecha, cuando x es igual a 3a, será igual. A ver, ¿qué podemos sacar factor común? Aquí tienes, a por a es al cuadrado. Con este a al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, me va a quedar a la cuarta. A la cuarta dividido entre a es a al cubo. Es decir, que en principio me queda que esto es igual a f por a al cubo partido por e por i, ¿vale? Y entonces aquí pues sustituimos y te queda que es menos por menos que es más, será igual a 3 por, abro paréntesis, 6 por 5 por 6 menos 3 por 5 elevado al cuadrado menos 2 por 6 elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 6 por 6, que son 36. Me sale que son 2. Y ahora este sería menos 3 multiplicado por, abro paréntesis, que son 6 por 3 por 6 menos 3 por 3 elevado al cuadrado menos 2 por 6 elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado dividido entre 36. Me sale que son 0. Este justo en medio no está haciendo nada. Y este al doblarse así, a ese momento lo tengo que poner justo para el lado contrario. En principio esto lo que está haciendo es doblarse como... Entiendo que está haciendo algo como doblarse. Esto está doblándose hacia ahí. O sea que esto está haciendo como así. O sea que en principio esto me tiene que quedar negativo, no positivo. Debe ser porque este mirado desde el otro lado está como positivo también. Entiendo que cuando lo miras desde el otro lado, claro, o sea, si yo lo miro así, pero si yo giro toda la pieza para que al final este momento pues me sale negativo, claro, me sale cambio de signo. Por eso me quedaba esto positivo. Vale, esto no hay que cambiar, este hay que cambiarlo de signo, ¿vale? No solo hay que mirarlo todo al revés, sino que como lo miras ahora desde aquí, este momento visto desde el otro lado, como haces como en espejo, el momento te queda positivo, que vale f por a. Es decir, que este es positivo y por lo tanto esto te queda un menos 2, sabiendo que ya conoces i. Bueno, y que lo hemos calculado antes, y f que lo has calculado antes, si quieres la f, la puedes dejar, que esto te quede, o sea, si esto digo que vale menos 2 veces f, que hemos dicho antes que valía, i por a al cuadrado partido por 775, i por a al cuadrado partido por 775, multiplicado por a al cubo, y partido por e, y por i, que hemos dicho que vale un doceavo de a por 5 a la cuarta, es decir, sería un doceavo de a partido por 5 elevado todo esto a la cuarta. Al final me va a salir que esto es igual a i partido por e, claro que no tiene unidades, y ahora te queda a por a es
a al cuadrado por a la quinta es a al cuadrado por a al cubo es a la quinta, dividido entre la cuarta es a, y ahora esto sería menos 2 multiplicado por 12 y multiplicado por 5 elevado a la cuarta, todo esto dividido entre 775. Y me sale que son, y si yo lo pongo así, menos 19,35, Bueno, vamos, básicamente que tienes que usar el formulario, ¿vale? Si no de hacerlo así, también sería posible hacerlo con la fórmula de la derivada segunda de la flecha en función de x 2 veces, pero yo creo que eso sería más complicado.